El concepto de viajar en el tiempo, una noción que ha capturado la imaginación de generaciones y ha sido un pilar en la literatura, el cine y la ciencia ficción, plantea una pregunta fundamental. ¿Es posible traspasar los confines del tiempo y explorar épocas pasadas o futuras? Este intrigante tema ha fascinado a la humanidad durante siglos, por lo que hoy te hablaré de algunos de los casos más famosos conocidos hasta el momento. El hombre surfista. Una fotografía de 1917 ha dejado a las personas cuestionando la posibilidad de los viajes en el tiempo. La imagen, tomada hace más de un siglo en Canadá, retrata a un grupo de personas en una colina, pero lo que más llama la atención es la figura de un hombre que parece estar completamente fuera de lugar en su apariencia y estilo. Este individuo, apodado como el hombre surfista, desafía la moda y la norma de la época, vistiendo una camiseta holgada, pantalones cortos y un moderno peinado. Su apariencia contrasta fuertemente con el vestuario y las poses de las personas a su alrededor, por lo que ha llevado a muchas personas a especular sobre la posibilidad de que sea un viajero en el tiempo. El hallazgo de esta fotografía se realizó en el libro The Great Cape Scott Story, publicado en 1974 y que narra la historia de la región canadiense. La imagen ha capturado la atención y el asombro de expertos y aficionados por igual, quienes debaten acaloradamente sobre la autenticidad de la foto y la posibilidad de los viajes temporales. El debate se ha intensificado aún más debido a la mirada perpleja de las personas que lo rodean en la imagen. Un hombre a su izquierda parece estar mirándolo con incredulidad, mientras que una mujer a su derecha señala hacia él. Esta reacción sugiere que su presencia era claramente inusual en ese contexto. Este caso no es aislado en el mundo de los viajeros en el tiempo. Otros casos similares han surgido a lo largo de los años, en los que los individuos con vestimenta y accesorios modernos aparecen en fotografías históricas, desafiando nuestra comprensión tradicional del tiempo y el espacio. El hipster viajero en el tiempo. La siguiente fotografía fue tomada en la Columbia Británica, Canadá, alrededor de 1941. En ella, una multitud elegantemente vestida se congrega para una ocasión especial, y entre ellos emerge un joven que parece haber sido sacado de una época distinta. Es como si hubiera sido arrancado del futuro y colocado en el pasado. Concentrémonos en él. Hagamos un acercamiento. Los detalles son desconcertantes. Gafas de sol de diseño, un hoodie y una camiseta impresa. Sostiene con firmeza lo que parece ser una cámara de fotos compacta. La imagen ha desencadenado un torbellino de especulaciones, girando en torno a tres posibles explicaciones. ¿Este individuo era un adelantado a su tiempo? ¿O la imagen era una falsificación hábilmente ejecutada? ¿O podría ser sin lugar a dudas un viajero en el tiempo? El escepticismo se cernía sobre la posibilidad de un engaño. Los observadores notaron discrepancias en las sombras que caían sobre el viajero en el tiempo en comparación con las de las personas a su alrededor. Sin embargo, un análisis forense no reveló indicios de manipulación, o al menos eso aparenta. La opción 1 fue planteada seriamente por el blog Forget Memory. Argumenta que si bien su atuendo era moderno, no era tan avanzado como para descartar la posibilidad de haberlo obtenido en 1941. La comparación se sustenta en una escena de la película Perdición de 1944, donde Barbara Stanwyck porta unas gafas similares. La camiseta de algodón podría ser muy bien un suéter con emblema, común en la década de los 40, como se demuestra en la exposición misma. Y la cámara compacta, en lugar de una Olympus o Lumix modernas, podrían ser una Kodak de bolsillo disponible desde hace décadas en esa época. Aunque algunos escépticos argumentan que estas imágenes podrían ser simples coincidencias o ilusiones, la persistente presencia de estos viajeros en el tiempo en la historia visual ha llevado a un creciente interés en el estudio de fenómenos temporales inexplicables. Mientras tanto, el hipster viajero en el tiempo sigue siendo un enigma que nos recuerda que la realidad a menudo supera la ficción
y que las fronteras del tiempo aún pueden ocultar secretos fascinantes y desconcertantes. El caso de Andrew Carlson. En marzo de 2003, las autoridades arrestaron a un hombre llamado Andrew Carlson, quien a lo largo de 2 semanas convirtió una inversión inicial de $800 en una sorprendente suma de 350 millones en el mercado de valores. La atención del FBI se centró en él debido a su inusual racha de éxito. En lugar de negar las acusaciones, Carlson confesó de manera asombrosa durante 4 horas. Su confesión reveló que no era simplemente un operador con información privilegiada convencional, sino un viajero del tiempo procedente del año 2256. La confesión inicial de Carlson fue recibida con escepticismo. Un portavoz de la Comisión de Valores y Bolsa sugirió que o era un individuo con problemas mentales o un mentiroso compulsivo, dado que su serie de operaciones financieras exitosas no podía atribuirse únicamente a la suerte. Se presumía que había estado involucrado en actividades ilegales de información privilegiada. Las autoridades exigieron que revelara sus fuentes para evitar enfrentar acciones legales. Sin embargo, Carlson nunca compartió sus fuentes, aunque admitió haber cometido un error estratégico. En un intento por negociar su situación legal, ofreció a las autoridades información sobre el paradero de Osama Bin Laden y una supuesta cura para el SIDA. No se ha confirmado si efectivamente proporcionó estos secretos. A pesar de sus esfuerzos por demostrar su credibilidad como viajero en el tiempo, el FBI no logró encontrar registros verificables de la existencia de Carlson antes de diciembre de 2002, apenas 3 meses antes de su arresto. Lo que aumenta el enigma es que, en un giro sorprendente, una persona desconocida pagó una fianza de $1 millón el 3 de abril para asegurar la liberación de Carlson. A pesar de las investigaciones, el origen de este benefactor no pudo ser rastreado. Carlson debía comparecer ante el tribunal para una audiencia de fianza, pero antes de la fecha prevista, desapareció misteriosamente y no volvió a ser visto. La historia de Andrew Carlson sigue siendo un enigma intrigante. Los hechos desafían la comprensión convencional y su relato despierta más preguntas de las que proporciona respuestas. Como ocurre en muchas ocasiones, la historia ofrece giros inesperados, dejando espacio para la especulación y el misterio en el registro histórico. Estos son algunos de los casos más sonados de viajeros en el tiempo. Pueden ser obra de la casualidad, historias detalladamente fabricadas para parecer reales, o puede ser que algunas de ellas lo sean. Sin embargo, tú tienes la última palabra. Espero que estas historias te hayan gustado, y si tienes algún misterio que quieras ver en este canal, déjamelo saber en los comentarios. Te saluda tu amiga Majo, hasta la próxima.